amigos y amigas, bienvenidos al programa Contra la COVID de Ecuador Chequea. Hoy día trataremos sobre los retos de la educación ante la pandemia, cómo es el retorno progresivo y cómo se ha implementado algunas de las estrategias para retornar a las clases presenciales. Damos la bienvenida a la doctora Adriana Rodríguez, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y compartir con ustedes. Muchas gracias también. También damos la bienvenida al magíster Alberto Conejo, es director distrital de educación de Antonio Ante y Otavalo. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Alichishi Mashi. Alichishi, Yupaychani. En el ámbito educativo, durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 ha surgido una serie de expectativas. La pandemia ha llevado a pensar en nuevas estrategias para potenciar las posibilidades de la educación virtual, de manera que asumieron un reto para abordar procesos de enseñanza, aprendizaje y adaptarse a los cambios. Iniciamos con nuestro espacio de entrevista. Iniciamos con la doctora Adriana Rodríguez, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. A inicios de la pandemia, ¿qué medidas se tomaron institucionalmente para continuar con la educación? Cuéntenos un poco sobre eso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero me gustaría hablar un poco desde mi ámbito. Yo soy abogada y soy investigadora en derechos colectivos y me he dedicado algún tiempo sobre el derecho a la educación y también derechos lingüísticos. Entonces, en cuanto al derecho a la educación, primero tener en cuenta, digamos, que el derecho a la educación significa un derecho humano, digamos, estipulado en el derecho internacional de los derechos humanos. Digamos, la educación es considerada un derecho humano. Comprende el acceso a la educación primaria de gratuita, también en nuestra Constitución se habla incluso la universitaria, comprende también la permanencia de terminar justamente programas educativos y después comprende también que el Estado asegure una salida de ese programa educativo. Entonces tenemos como un derecho tiene varios componentes, ¿no? Acceso, permanencia, salida. Además, este es un derecho que tiene algunos elementos indispensables para que se concreten. Uno de ellos es que justamente cumpla con la función del desarrollo del ser humano, ¿no? de estos seres humanos. Un desarrollo efectivo, un desarrollo humano, que se cumplan con sus sueños, con sus proyectos de vida, que el Estado asegure a estos niños y niñas proyectos de vida y estabilidad psicológica, estabilidad en todas sus partes, para que un ser humano sea integral y que pueda desarrollar justamente todas sus facultades. Para esto se necesita de un derecho a la educación que además sea de calidad. Uno no puede desarrollar un proyecto de vida si no tiene una educación de calidad. Uno no puede ser un buen abogado, uno no puede ser una buena médica o un buen profesional si no ha tenido desde su temprana infancia una educación de calidad. Y esto es justamente lo que uno se pregunta en la pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia? Yo creo que el Estado ha fallado en algunos aspectos vinculados con el derecho a la educación. Sobre todo, no ha podido asegurar una educación de calidad en el tiempo de pandemia, ni ha podido desarrollar, digamos, lo que se llama esta educación de calidad de acuerdo con el currículum, ¿no? Con el desarrollo curricular que estipulan los instrumentos internacionales sobre el derecho a la educación. Es decir, exista un desarrollo curricular de acuerdo a los niveles. De hecho, la UNESCO se pronunció, en Ecuador se pronunció varias veces hablando justamente de que estaba en peligro la educación, porque cuando uno habla del derecho a la educación, está hablando del derecho a la educación en todos estos sentidos que estamos diciendo, ¿no? Entonces, la UNESCO se pronunció. Yo creo que ahí el Estado sí, digamos, ha fallado en los elementos de hablar sobre el derecho a la educación, como por ejemplo, estos programas de educación online, digamos, que han tenido mucho esfuerzo docente por un lado, pero también, digamos, no se ha podido desarrollar. Básicamente, uno puede preguntar, digamos, ¿no? Cómo se han desarrollado estos programas online y ha habido muchas complicaciones. Sé, digamos, porque estuve en varias comunidades, aquí está el compañero Luis Alberto Cornejo que nos va a decir más, que en cambio la educación intercultural bilingüe ha tenido, digamos,
ha podido dar respuestas mucho más interesantes que lo que ha dado, digamos, la educación en las ciudades, ¿no? Conocí algunos casos de escuelas, por ejemplo, como en Arajuno, en otros lugares de educación intercultural bilingüe, donde se pudo desarrollar incluso una cierta presencialidad, que eso aseguró, digamos, este desarrollo de la escolaridad sin tanta interrupción, ¿no? Pero claro, han tenido que tomar medidas y acciones también mirando la realidad de cada uno de los territorios también, ¿no? Por ejemplo, Magíster Alberto, me gustaría que nos cuente un poco cómo ha sido esa transición, ¿no?, a la educación virtual, porque a inicios, digamos, no pudieron retornar a las clases. ¿Qué medidas tomaron? ¿Cómo se trabajó? Por favor, cuéntenos un poco. Bueno, muy buenas tardes y gracias por esta entrevista. Con la educación intercultural bilingüe suceden cosas muy diferentes. En primer lugar, quiero destacar que en realidad en el campo, en la selva, en el páramo, no hay conexiones, eso es obvio. Y en el segundo plano, dentro de la cosmovisión indígena, las costumbres indígenas no son tan muy bien recibidos una educación virtual, ¿ya? Nosotros más valoramos la experiencia concreta, la relación directa con los animales, con las plantas, con la madre tierra, los ríos, la selva, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, en esa medida, esto de interrumpir las clases y de idealizar la educación virtual, como que no se puede decir que fue mal o que fue bien también, ¿ya? Porque la educación en el campo, la educación intercultural bilingüe, lo vivimos cotidianamente, ¿ya? Lo vivimos de manera experiencial y de manera concreta en el laboratorio de la naturaleza, ¿ya? Ahora, cuando se vieron interrumpidos la educación, y bueno, en el centro, en los grandes urbes se decía que no hay conectividad, pero ese tipo de idiosincrasia y reclamos desde el campo no hubo, porque nunca hubo una conectividad. Yo creo que en un 80% en las comunidades indígenas, ni antes de la pandemia, ni después de la pandemia, sencillamente no hubo esa conectividad. Y sinceramente no podemos criticar de que no hubo conectividad si es que antes no hubo, ¿no? La educación más bien se realiza de manera natural, ¿no?, de manera presencial y de manera experiencial. En muchas de las comunidades indígenas, la educación escolarizada incluso se presenta de una manera extraña, ¿ya? De una manera fuera de su cultura, fuera de su contexto educativo, ¿ya? Entonces, la primera razón, yo diría que eso ocurrió. Y ahora, la segunda alternativa, podríamos trabajar de que hubo intentos de conectar a las comunidades desde el Estado ecuatoriano. Yo no me atrevería a criticar al Estado ecuatoriano si la normalidad de la vida que vivimos desde la conquista, la república y en los actuales años también, las comunidades indígenas, las escuelas indígenas, los profesores indígenas vivieron esa experiencia como normalidad. Es decir, que la educación no se daba a través de medios virtuales, a través de materiales artificiales, a través de videos, a través de algunas estrategias pedagógicas, digitales, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, eso es un poco relativo. Muchos docentes que están a favor de una educación digital, a favor de materiales digitales, materiales virtuales, es
es otra racionalidad. Yo diría que es otra racionalidad, ¿ya? Entonces, parece ser que dentro de la relatividad del caso, nosotros tenemos que analizar, yo digo, en tres puntos. ¿Hasta qué punto es justificable una educación virtual con materiales virtuales, con materiales artificiales, alejados de la naturaleza, alejados de la madre tierra, alejados de los animales, de las plantas, de su choza, de su comunidad, ¿no? Si todo lo volvemos virtual, ¿ya? Ese es un aspecto. Ahora, el otro aspecto es que en las comunidades indígenas alejadas, en la selva, en el páramo, el tan mentado COVID no llegó. Yo podría decir tajantemente dentro de una estadística general que llegó, pero en un 10% o en un 20%. Pero muchas personas, en su mayoría, tal como pasó en Guayaquil o Quito o en otros países de otras culturas, no lo afectó en un gran porcentaje acá, ¿ya? Entonces, muchas de las instituciones interculturales bilingües en zonas alejadas siguieron trabajando. Como dijo mi colega, siguieron trabajando con toda la normalidad del caso, ¿no? Es decir, que en ese sentido no afectó la carencia de medios virtuales o del Internet. Ahora, la tercera cosa que nosotros podemos analizar, también ponemos en relatividad la gestión del gobierno ecuatoriano. Yo pienso que la educación no se debería esclavizar de acuerdo a la atención o el apoyo del gobierno. Nosotros más estamos animando a tener un buen docente, tener buenos estudiantes en la naturaleza del laboratorio, ¿no es cierto? O la naturaleza en su máxima expresión, que sirven como un laboratorio pedagógico, ¿no es cierto? Y de pronto salir también de un docente con sueldo, de un docente preparado, entre comillas, dentro de una cultura extraña. También en la educación bilingüe se ha incluido a maestros informales. En muchas de las comunidades tenemos yachas, tenemos amautas, sabios en medicina, sabios en cultivo, sabios en pesca, en tecnologías de cacería, etcétera, etcétera. Yo creo que de alguna manera pasaron por desapercibidas, digamos, el COVID frente a la educación. Y últimamente estamos retornando en muchas instituciones que así lo han reclamado, pero son retornos de manera oficial, legal y formal. Pero muchas instituciones de la educación intercultural bilingüe no fueron cerradas, ¿no? Claro que obviamente tenemos que tener ese cuidado, ese respeto, ¿no es cierto? Porque también hay compañeros que migran de comunidades indígenas, van a las grandes ciudades, regresan, estamos en ese cuidado. Las instituciones educativas con menor población escolar, alejados de los grandes centros urbanos, están regresando con mucha naturalidad, con mucha normalidad. Eso podría decir hasta este momento. Muchas gracias. Sí, es muy importante recalcar eso, ¿no? Que la realidad de la zona rural con la zona urbana es muy distinta y no necesariamente se ha tenido que acudir a las herramientas digitales para dictar las clases y ha sido otra realidad. Pues Adriana anteriormente mencionaba también, se refería a una que también ha existido, ¿no? Anteriormente, antes de la pandemia, la brecha digital. Y también sabemos que si bien la educación en línea y el uso de las TICs en la educación no es nuevo también. Entonces, Adriana, de pronto, desde la experiencia, desde la educación superior, digamos, en ese ámbito, ¿de pronto ha habido algún problema, algunos retos que han tenido que resolver sobre la marcha? Porque cambió totalmente, ¿no? Porque muchas carreras eran presenciales y luego con la pandemia cambiaron su modalidad. ¿Podría comentarnos? Sí, yo quiero resaltar lo que ha dicho aquí también mi colega y lo que se ha dicho aquí, ¿no? Justamente yo creo que lo que ha dicho Luis Alberto,
y yo creo que la educación intercultural bilingüe en pandemia le ha dado cátedra a la educación en las grandes ciudades, en las grandes urbes, sobre cómo se tiene que manejar una educación en tiempos de crisis. La educación comunitaria, que antes se llamaba o alguien los consideraba como educación del pasado, realmente creo que es la educación del futuro. Es decir, pensar en la conectividad, que es una realidad, es una necesidad actual y futura, pero también pensar en las localidades y pensar también en la educación comunitaria, en la educación, digamos, local, en la educación que se puede desarrollar justamente desde una forma más vivencial con la naturaleza, más vivencial con los sentires, un tipo de educación que se eduque desde otros lados, ¿no? Ya no, ahora sí, digamos, es una necesidad dejar a un lado esta educación bancaria, esta educación del conocimiento, donde el maestro va y solamente dicta contenidos y los estudiantes reciben, sino una educación justamente, como decía Luis Alberto, la educación intercultural, una educación que resalte los valores intrínsecos de la cultura, de la lengua, de las tradiciones, de la naturaleza, de su entorno, de lo colectivo, ¿no? Yo creo que si hay algunas lecciones que nos da la pandemia es que la colectividad tiene que ser repensada. El individuo, el sujeto aislado y el sujeto, digamos, como incluso la educación forma a estos sujetos liberales, ahora tiene que repensarse más que nunca, ¿no? Y eso también nos lleva hacia incluso el tipo de conectividad que queremos, porque no es la conectividad la que hace la educación. La educación, como bien lo dijo Luis Alberto, es un profesor que está que está en el aula y son los estudiantes y es toda una construcción del aula. Esa es. En cambio, el aula virtual es, más allá de la conectividad, pensar el tipo de educomunicación, como le llaman, ¿no? ¿Qué tipo de pedagogía de la educación online queremos? ¿Y qué tipo de pedagogía de la educación de conectividad estamos construyendo? ¿Estamos construyendo una educación, una educomunicación mediocre o estamos realmente haciendo aulas virtuales? ¿Estamos poniendo toda la energía técnica de la educomunicación al servicio de la educación? Esa es una pregunta que uno tiene que hacerse, más allá, digamos, de lo tecnológico, pensar justamente cómo nos preparamos ante los desafíos que nos encontramos docentes y estudiantes. Como lo hemos vivido desde las universidades, ha sido durísimo, ¿no? De pronto manejar muy bien el Moodle, yo perdí la voz durante un tiempo, porque incluso psicológicamente el Zoom a veces se desconecta, no hay conectividad, nos hizo ver la realidad del país, además. No es lo mismo vivir en Quito o en Guayaquil que alguien que está viviendo en la Amazonía con poca conectividad, cuando se va la luz, cuando se va la conectividad, ¿no? Entonces, esa realidad del país es la realidad que tenemos en el momento de construir una educación tecnológica. La educación tecnológica no puede darse bajo ningún concepto desconectada de la realidad, digamos. Porque si nos desconectamos de la realidad, es ahí donde falla cualquier tipo de programa, ya sea tecnológico, educativo, etc. Entonces, yo creo que la IB nos ha dado lecciones y que hay que aprender de esas lecciones de la IB, ¿no? La localidad, el entorno, repensar estas relaciones, repensar la educación, repensar todo esto, y eso es una alternativa. Eso hay que hacerlo en primer lugar, digamos, ¿no? Y cómo nos enfrentamos ante la crisis, que no sabemos exactamente cómo va a seguir, porque todavía sigue siendo, digamos, parece que todo está llegando a la normalidad, pero ¿qué pasa si viene de nuevo un confinamiento? ¿Cómo lo enfrentamos como docentes y como país, ¿no? ¿Cómo enfrenta el país la educación para seguir teniendo o construir una educación que asegure calidad, que asegure equidad, que no sean los estudiantes de las ciudades con mejor internet quienes tengan mejor educación, sino al contrario, digamos, sino con equidad? Yo creo que eso nos ha dado de lecciones la IB, la educación intercultural bilingüe, que he podido conocer varias experiencias. Me gustaría como escribir esas experiencias muy lindas como las que cuenta Luis Alberto. No fue una escuela, no fueron dos, fue la educación intercultural bilingüe la que ha dado, digamos, enseñanzas de cómo manejar la educación en tiempos de crisis.
Ujú. Muy bien, muchas gracias. Bueno, les recuerdo a nuestra audiencia de Ecuador Chequea que estamos en las redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram y pueden visitar nuestro sitio web www.ecuadorchequea.com, donde pueden encontrar información verificada. Seguimos con la entrevista sobre los retos de la educación en el contexto de la pandemia. Bueno, también muchos nos preguntamos si en esta pandemia, ¿quiénes fueron los más afectados? Si los estudiantes, los padres de familia o los maestros. Eh, Magíster Alberto, ¿qué Sí, podríamos sí. decir? Ahora, otra estrategia que sí se puede de pronto socializar es que la construcción de guías de autoaprendizaje. Hemos dejado de trabajar con medios tecnológicos, los textos nos llegaban y nuestros docentes trabajaron guías de autoaprendizaje para una semana. Y muchos docentes nuestros iban a dejar de casa en casa o mandábamos por internet en caso de que tenían o por celular o por WhatsApp. Entonces ellos, los estudiantes con el apoyo escaso de los padres de familia, empezaron a trabajar con las guías de autoaprendizaje, ¿ya? Y a mí me gustaría compilar esas guías de autoaprendizaje y solicitar que el gobierno o la señora ministra de turno nos ayude a editar. Son grandes libros que encierran grandes experiencias, ¿ya? Y otra cosa que hay que rescatar también es que en nuestros campos surgieron grandes medicinas, ¿ya? Y como es sabido, la gestión del gobierno también no alcanza a llegar a los páramos, a la selva, eh, caminando 2, 3 días, es una realidad muy diferente, ¿ya? Entonces, surgieron también medicinas alternativas que lastimosamente no se puede patentar, no se puede vender, pero, por ejemplo, los ambos tiernos, el jengibre y el sauco, etcétera, etcétera, salvaron las vidas. Había un porcentaje de contagiados en las comunidades indígenas, pero solo con esta medicina se salvaron antes de que vengan las vacunas, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo pienso que hay que seguir conversando sobre estos temas de gran importancia. No es que Latinoamérica o los pueblos indígenas no tenemos alternativas, sí hay alternativas tecnológicas, medicinales, pedagógicas, y la educación sigue, ¿no? La educación sigue sumado a los docentes, sumado a los maestros informales, las autoridades que hemos estado ahí luchando diariamente, exponiendo nuestras propias vidas en el campo. En las grandes ciudades, bueno, yo estoy manejando también las escuelitas hispanohablantes, en las grandes ciudades hemos trabajado de acuerdo a la normativa nacional, ¿no es cierto? Hemos vacunado ahora a muchos niños, a muchos estudiantes, y vamos a seguir adelante, pero lo que quiero recalcar es que en términos pedagógicos, en términos de sabiduría, en términos de aprendizaje, no tiene mucho que ver ni la pandemia ni la conectividad. Eso es lo que yo quisiera recalcar, ¿no? Porque no tenemos que ir a una educación que dependa de la tecnología. De pronto pensamos que la tecnología, la computadora va a reemplazar al docente, a la sabiduría, a los conocimientos de los pueblos indígenas, y no es así. Y no es así. Más bien, se visibilizaron también la otra razón que puedo recalcar también, la razón humana. Más bien, nuestros pueblos se volvieron más solidarios, más humanos, estuvimos juntos, viendo, apoyándonos, etcétera, etcétera, a indígenas y a no indígenas también. Entonces hubo esa gran solidaridad. Eso es lo que podría recalcar hasta esta segunda instancia. Claro, y bueno, para el retorno progresivo y seguro a las actividades educativas presenciales, digamos, ¿cuál es el programa que se ha implementado? Tenemos entendido que en una parte, digamos, un porcentaje de estudiantes ha regresado a las aulas y otro porcentaje no, todavía están recibiendo clases desde la casa. Entonces, a nivel, digamos, del distrito de educación, ¿cuál es el programa que se ha implementado? ¿Cómo se está trabajando? Bueno, le cuento brevemente. Nosotros les llamamos el PLIS, el PICE. El PICE es Plan de Retorno Progresivo
¿ya? Cada institución programa, establece un cronograma de actividades con 1 grado o con 2 grados, 1 hora, 2 horas, con un aforo de 30 o de 50%, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada institución programa y tiene que tener autorización de cada papacito, de cada mamacita, entonces presentan un plan, ¿ya? Revisamos ese plan y autorizamos. Hasta ahora tenemos autorizado como en un 40% de instituciones. No hemos podido autorizar a aquellas instituciones que son emblemáticos, que tienen 2.000, 3.000 estudiantes. Pero estamos retornando progresivamente con la aprobación de los mismos padres de familia. Esperamos que el próximo quimestre ya vayamos normalizando. Lastimosamente ahorita estamos con las paralizaciones, ojalá ya solucionen los problemas del país y estamos nosotros listos para empezar incluso en un 100%, porque ahorita ya todos los docentes, todos los padres de familia y todos los niños ya están vacunados. Ya están vacunados. Como recalco, en el campo incluso no necesitamos de las vacunas. Muchas gracias. Ya, gracias. Adriana, en la universidad, ¿cómo se está dando el retorno a las aulas? ¿Cómo tienen planificado? Bueno, en mi universidad todavía no se hace el retorno a las aulas porque es una universidad de posgrado, entonces están haciendo ya estamos, digamos, los profesores ya estamos en presencialidad, toda la área administrativa está, pero no sin atención al público, de manera muy paulatina y digamos, con mucha cautela, se reciben algunas tutorías, etcétera, ¿no? Planificamos para el año que viene de forma progresiva y con mucha cautela, ¿no? Teniendo en cuenta siempre la necesidad de los estudiantes y la universidad siempre, digamos, dando lo mejor en apoyo desde los docentes, ¿no? Ha sido un trabajo fuerte de educomunicación, un trabajo fuerte de seguimiento con los estudiantes, pero se está dando de forma progresiva y yo creo que desde la política pública se tienen que acompañar estos programas de regreso. Yo creo que sí son importantes que haya un retorno a las aulas. Es importante que exista ese retorno, ¿no? Que exista ese retorno, que exista un retorno paulatino, planificado, que los estudiantes puedan regresar. Sobre todo estoy pensando en los niños, ¿no? Pensando en niños que han estado sin escolaridad y que han estado haciendo lo que se puede en las ciudades, ¿no? Pensando en las grandes ciudades. De ahí las universidades estamos teniendo eso, creo que de una forma ha sido la verdad que a nivel universitario y de posgrado sí ha sido bastante fuerte, ¿no? Para la carga docente, digamos, en el tema de tecnologías, ¿no? Hacernos pedagogos online de la noche a la mañana fue tremendo. Bueno, también para todos los docentes, desde primaria hasta lo último, pero como dice el compañero Juan, efectivamente esto no pasó en algunos lados, felizmente no pasó en algunos lados, ¿no? Cuando yo fui a Arajuno y me contaban las profesoras de educación intercultural bilingüe cómo hacían educación a distancia, ¿no? Porque tenían ahí la selva, tienen tantos lugares para la naturaleza como un elemento pedagógico increíble, ¿no? O sea, yo creo que volvemos a este regreso paulatino a las aulas, volvemos otros y otras, y ojalá que volvamos mejores, creo que sí. Bueno, antes de finalizar, les recordamos a nuestros seguidores que si sospechan que están ante un contenido desinformativo, nos escriban al número de WhatsApp 098-453-5165 para que la redacción de Ecuador Chequea realice la verificación. Bueno, para finalizar este espacio de entrevistas contra la COVID-19, quisiera que recomendemos a los padres de familia, de estudiantes, porque siempre en las familias hay esas inquietudes y también inseguridad todavía, ¿no? De decir si debe retornar a las aulas los estudiantes o qué es lo que deben hacer, y todavía existe esa inseguridad. ¿Qué mensaje podríamos dar a los padres de familia? Sí, sobre todo que los papacitos y mamacitas den mucho amor, ¿no? Mucho cariño a sus hijitos, a sus hijitas, que lo cuiden,
no solamente en la pandemia, no solamente en la enfermedad, que lo quieran mucho, porque algunos papacitos han dicho, no sé, de manera irónica, no sé, entre comillas, han dicho, ya mis hijos ya están estorbando en la casa y ya quisiera que se vayan a la escuela, ¿no? Entonces, no es que el cariño, el amor que le debemos tener papá y mamá, no es solamente en el tiempo de la pandemia, no es porque le mandamos a la escuela porque están estorbando, ¿no es cierto? ¿Ya? Que le quieran mucho, que le apoyen, que le aseguren un rinconcito de estudio, una mesita. Yo he visitado algunos hogares, tienen televisores de plasma inmensos, equipos de sonido inmensos, pero no tienen una computadora, por ejemplo, no tienen un celular. Se quejan de que el internet cuesta $20, pero no pueden pagar. No sé si cuando hay compromisos sociales gastamos más de $20. Entonces, llegar con ese mensaje de cariño y de amor hacia sus hijos, eduquemos, querrámosle, démosle mucho amor, ¿no es cierto? En la enfermedad, como es el matrimonio, ¿no es cierto? Dice, en las buenas y en las malas, en la enfermedad y así dicen, ¿no es cierto? Entonces, yo quisiera dar ese mensaje, que apoyemos todos los conciudadanos ecuatorianos, demos todo el apoyo a nuestros hijos. Y nosotros como autoridades, pues seguiremos trabajando, ¿no es cierto? Dando todo lo que es de nuestra parte. Ojalá ya se normalice esta pandemia y volvamos a ser ciudadanos normales, comunes y corrientes, prósperos, trabajadores, honrados, ¿no es cierto? Como para aportar al desarrollo de nuestro país. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muy bien. Adriana, ¿algún mensaje que podríamos dar? Me uno a las palabras de Luis Alberto, me uno a esas palabras, ¿no? Que la educación es un derecho fundamental, ¿no? Y ese derecho fundamental, si bien nosotros le reclamamos como derecho humano al Estado, no es un derecho solamente que es desde el Estado, también las familias. O sea, las familias tienen que dar asegurar ese derecho, enviar a los niños a las escuelas, como dice Luis Alberto, con amor, hacerles un espacio en su casa, porque es un proyecto de vida. O sea, cada niño que va a la escuela es un proyecto de vida y ese proyecto de vida lo tenemos que proteger todos. O sea, los docentes, los papás, los mamás. La comunidad educativa no es solo docente y estudiantes. Están también los padres que son corresponsables de la educación. Y esos proyectos de vida hay que velarlos todos y todas en conjunto. Uh-huh. Bueno, es importante señalar, ¿no?, que la situación actual también ha permitido generar otra mirada a la educación, otra forma de abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, agradecemos la participación de nuestros invitados en este programa. Nos acompañó la doctora Adriana Rodríguez, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, y el magíster Alberto Conejo, director distrital de educación Antonio Ante Otavalo. Les invito a seguir nuestros programas contra la COVID-19 todos los miércoles a las 19:30. Pueden seguirnos en todas las redes sociales de Ecuador Chequea. Muchas gracias.